Bienvenidos hermanos, hermanas. Es para nosotros, el Colegio Bautista de Teología del Salvador, un enorme placer y privilegio estar en sus hogares en estas ocasiones compartiendo usted las enseñanzas bíblicas que se muestran en nuestro Colegio de Teología. Hoy seré su guiador de esta sesión. Mi nombre es Pastor Francisco Flores Celedón. Y me corresponde compartirles la materia de Pentateuco. La materia de Pentateuco, como su nombre lo dice, Penta 5. 5 libros. Esto significa que son los primeros 5 libros de nuestra Sagrada Biblia. En esta ocasión vamos a hacer un marco introductorio de las siguientes sesiones que trabajaremos en estos mismos medios. Es decir, hoy haré un panorama global sobre el contenido de lo que vamos a ver en la materia de Pentateuco, los 5 primeros libros, los 5 primeros rollos, o conocido también en el ambiente judaico como la Torá o la ley. Incluso la Sagrada Biblia lo identifica como la ley de Moisés, la ley mosaica. Entonces, vamos a tener un propósito general que es el de presentar a nuestra agradable audiencia un panorama bíblico, en esta ocasión del contenido general, abordando al menos 3 enfoques, porque para ustedes es importante que se ubique en nuestro estudio en el enfoque geográfico, es decir, usted necesita estar ubicado donde se desarrollan estos acontecimientos. La Biblia tiene la ventaja de que posee lugares que en la actualidad existen. La arqueología se ha encargado de ir descubriendo poco a poco los diferentes lugares que la misma Biblia describe. Entonces vamos a conocer algunos lugares. En otras sesiones les voy a mostrar algunos mapas para que usted se vaya ubicando en el contexto geográfico del desarrollo de los temas. El segundo enfoque, que es bien importante conocerlo, es el enfoque histórico. Todo fue escrito durante un año, todo fue escrito durante un periodo, todos los libros tienen un autor y algunas características en ese entorno histórico. Y el tercer enfoque es el espiritual. Es obvio que por tratarse de las Sagradas Escrituras, que es palabra inspirada por Dios, siempre nos deja un mensaje espiritual que nosotros lo podemos captar, nosotros lo podemos recibir y por supuesto lo podemos compartir. A continuación, vamos a iniciar dando una breve introducción a lo que es la Biblia, puesto que el Pentateuco es un componente de ella. La Biblia es el libro sagrado por excelencia que contiene 66 libros. Dividido en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El gran tema de toda la Biblia es la redención del hombre, la presencia de Cristo en medio de la vida humana como Salvador. Entonces, ese eje lo tendremos también contenido en el libro de Pentateuco. Recuerde que el Antiguo Testamento contiene profecías, por no decir predicciones,
sobre y concernientes a Jesucristo. El Nuevo Testamento entonces viene siendo el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento ha pretendido anunciar y se cumplen en el Nuevo Testamento. Dentro de la Biblia y dentro de los 66 libros, los primeros 5, como ya mencioné, se llaman Pentateuco. Y en esto hay varios temas, megatemas o grandes temas. El tema de Dios, como primer lugar, el tema del pueblo, el pueblo elegido, el tema de la tierra, el tema de la ley y el tema del santuario. ¿Qué significa esto? Estos 5 temas que están contenidos en el libro de Pentateuco presentan a Dios creador, el Padre de toda la creación, de todo cuanto existe. También presenta al pueblo, es decir, Dios en su infinita conocimiento, omnipresencia, decide elegir a un pueblo que es el pueblo hebreo, el pueblo judío, como referente para su contexto histórico, geográfico. La tierra, que es muy importante en esta temática de los 5 libros del Pentateuco, usted se va a dar cuenta que comienza en lo que hoy conocemos como Mesopotamia o la zona de Ur de Caldea, específicamente Irak, el moderno Irak, donde la misma Biblia describe que es ahí el Edén. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Sencillamente porque la misma Biblia habla de los famosos 4 ríos que rodean al jardín que es el Edén, y describe por un lado al río Éufrates y por otro lado el río que todos conocen muy bien y que pertenecen a esa zona de lo que hoy conocemos como Irak. De esta misma forma, río Tigris, Éufrates y Tigris. Dios, en su misericordia, en su gran amor y en su gran visión para el mundo, elige entonces esa primera tierra donde se da la creación del hombre, donde se da la formación del pueblo inicial hebreo y todo el acontecimiento que en ella comprende. ¿Y por qué de la tierra también? Recuerde que el pueblo hebreo recibe una promesa en el padre Abraham y le ofrece tierra. Una tierra que es parte de la que actual posee el pueblo de Israel. La Biblia describe con más detalle que esa tierra prometida abarca desde buena parte de Egipto hasta buena parte al norte de Mesopotamia. Es decir, es una buena franja. Por el momento, al siglo XXI, solo poseen la tierra que nuestra geografía nos muestra. Entonces, el escenario, además del Pentateuco, no solamente contiene ese territorio, sino que Egipto. Ahí se desarrolla toda una historia bíblica muy interesante, puesto que ahí es donde terminan los primeros 50 capítulos del Génesis, y ahí comienza también el primer libro del Éxodo, en esa transición de esclavitud que tiene que vivir el pueblo de Israel, que lo veremos cuando ya tengamos el estudio del libro del Éxodo. Es interesante que cuando usted estudia el libro del Pentateuco, geográficamente usted va describiendo el detalle de lo que actualmente es desde la salida
de Egipto, Ramses, hasta la península del Sinaí, bajando por toda esa zona arábica, subiendo de nuevo hasta lo que se conocía por el desierto de Sin, desierto de Parán, ruta hacia lo que es el actual Israel, en aquel entonces Canaán. Entonces, toda esa trayectoria geográfica me describe los momentos en que fue escrito también el Pentateuco. Es decir, obviamente, Génesis fue una revelación que recibió el autor Moisés, que relata su origen en la zona del Edén y en Mesopotamia, como mencioné. Pero el libro del Éxodo comienza desde Egipto hasta la entrega de la tierra prometida. Pero fue escrito en varias partes, en varios componentes. Por ejemplo, desde el Éxodo hasta la llegada al Sinaí. Esa es una bonita descripción del libro del Éxodo, pero del Sinaí a Cades Barnea es la descripción y escritura del libro de Números. Estando en el Sinaí, al pie del monte Sinaí, también fue escrito el libro de Levítico. Estamos hablando en un contexto histórico aproximadamente por los 1450 años antes de Cristo, y cuyo autor pues es Moisés. La parte ya última de la llegada a la entrada a la tierra prometida, que es el monte de Moab, ahí usted lo va a ver también en los mismos tiempos, pertenece al libro de Deuteronomio. Como le dije, en esta parte introductoria es un panorama, es una descripción, pero cuando ya entremos en cada uno de los libros en particular, haremos uso de diferentes recursos, como por ejemplo un mapa, para que usted se vaya dibujando mentalmente cómo fue la tierra por donde estos señores judíos pasaron desde la tierra de cautividad, que es Egipto, hasta la tierra prometida y su conquista allá en la tierra de Israel. Entonces, hemos hablado que estos enfoques no solamente son geográficos, no solamente son históricos, sino que espirituales. ¿Qué nos va a enseñar el libro del Génesis? El libro de Génesis nos enseña la creación, que hay un Padre, hay un Dios creador. Él nos expone de manera poética cómo fue el inicio de todo, cómo fue esa maravillosa formación del hombre y de la mujer, nuestros primeros padres, y cómo también sufrieron su caída. Ese restablecimiento, esa redención que ellos vivieron, y luego la venida de su familia, la caída de el diluvio, el castigo universal por la negligencia, por la desobediencia de la humanidad de esa época, el surgimiento de una segunda familia redentora en la persona de Noé y los suyos, y lo que nos describe ese diluvio famoso que abarcó toda la faz de la tierra hasta que se formara una nueva generación. Y así llegamos hasta Génesis 12, que es la descripción y el inicio del pueblo hebreo en la elección e invitación del padre Abraham. Y así sucesivamente llegamos hasta la formación de las primeras 12 tribus. Génesis entonces nos describe dos grandes momentos espirituales. La formación pues de los inicios del ser humano para reconocer a Dios como Padre y Creador, y segundo, la parte patriarcal, que es su destino de trabajar con el ser humano y su descendencia. Por otra parte, tenemos el libro del Éxodo. En esta parte introductoria
El libro del Éxodo, que es el segundo libro escrito por Moisés, nos va a hacer una narración de esta salida. Por eso es que la palabra Éxodo significa salida del pueblo de Israel que ha estado en cautiverio hasta describir la ruta seguida por ellos hacia la tierra prometida y que por supuesto fue promesa dada a Abraham. Esta salida comienza desde Sucot, en la zona de Egipto, bajando por el Sinaí. Todo esto está descrito en el libro Éxodo 19, donde recibe precisamente la ley. La ley mosaica, ahí en Sinaí aproximadamente estuvieron un año. ¿Qué podemos aprender en este libro del Éxodo? Bueno, aquí se da una transformación del pueblo, porque sale de esclavo y viene con una cantidad de situaciones adversas, negativas, y es preciso que conozcan que es de frente y reconozcan cuáles son las faltas que le desagradan a Dios. En esa línea, Dios presenta la ley y sus diferentes preceptos para que el hombre reconozca las faltas, reconozca en qué está fallando. De aquí viene la parte, el enfoque espiritual, porque podemos ver cómo Dios en ese caminar le da provisión al pueblo israelita, dígase judíos, le da incluso cumplimiento a la promesa en el sentido que van hacia la tierra prometida, y es una salida pues que también Él la ha favorecido. Dios ha puesto los medios para que el faraón y todo su imperio permita su salida, y todos los acontecimientos específicos los conoceremos cuando estemos estudiando el libro del Éxodo. Como les digo, temporalmente, hablando de tiempo, el Sinaí aproximadamente registra la historia, lo describe Éxodo capítulo número 19, que aproximadamente estuvieron un año. Ahí también se dieron los lineamientos en la ley sobre el Levítico, la vida sacerdotal, la ley de los sacrificios y la construcción del templo provisional de Moisés. El libro de Levítico pretendía o pretende, dentro del ambiente judío, mostrar que el pueblo necesita ser santo para agradar a Dios. En ese caminar del Éxodo les da como parte de la ley las líneas al pueblo y específicamente a los elegidos, a los sacerdotes, a la descendencia de Aarón, para que sean ellos los responsables de conducir la parte religiosa, la parte espiritual de su pueblo, y sobre todo de ser los protagonistas también del sistema de sacrificios. Será muy interesante cuando estudiemos esto en el libro de Levítico, cómo la vida sacerdotal hace uso de toda la instrumentación y todos los rituales y ceremoniales que en algunos momentos todavía existen para buscar la expiación del pueblo, y el pueblo también cumpliendo con esos preceptos. Entonces, la ley incluye el sistema de sacrificios y además la construcción del templo, que es una prefiguración de lo que en un futuro, lo que en el Nuevo Testamento vendrá a ser nuestro Señor Jesucristo. Ese es el libro de Levítico, el cual no solamente presenta la parte ceremonial, sino que los deberes que el cuerpo de sacerdotes debe de cumplir, el tipo de animales que tienen que ser sacrificados, las ordenanzas para que esta enseñanza se multiplique, y luego cómo vivir en santidad, que es el tema principal de este tercer libro del Pentateuco. Como cuarto libro tenemos a
el libro del Deuteronomio, perdón, el libro de Números. El libro de Números, que está antes de Deuteronomio, que aproximadamente describe el caminar del pueblo entre la salida del Sinaí y Cades Barnea. Es un trayectorio ya en el desierto, y donde aproximadamente ahí comienza el gran desafío de los 40 años que estuvieron ellos en medio de todos esos desiertos, vagando por su desobediencia de camino a la conquista de la tierra prometida. Entonces les toca vivir un momento de desierto, les toca vivir un momento de soledad, pero nuevamente aquí viene la parte espiritual, el enfoque espiritual, donde en Números se observa cómo Dios organiza a su pueblo, los censa, los cuenta, porque lo que les viene más adelante es enfrentar al pueblo cananeo, y lo van a enfrentar en guerra, los van a enfrentar militarmente. Entonces, estos 40 años son también de alguna manera una capacitación, un entrenamiento, puesto que salen de Egipto como esclavos y ahora van a empezar a ser preparados como militares, porque lo que les va a tocar frente a Josué es la guerra por la conquista. Entonces, esta parte espiritual nos recuerda cómo Dios organiza a su pueblo. Es un Dios de orden y forma lo que conocemos como nosotros como el campamento, que ya lo venía trayendo desde las faldas del Sinaí, pero ahora lo está fortaleciendo con la presencia y capacitación de los príncipes, que son los cabezas de la tribu, y aquí aparece ellos como protagonistas de los censos. Cada una de las tribus tiene un número determinado de personas. Cada tribu más adelante en ese caminar va a tener ciertas funciones, ciertas atribuciones, y por supuesto es la preparación para el tamaño de territorio que le va a tocar. Recuerde que uno de los mandatos que se van a ver en el libro ya de Josué, mucho más adelante, es el reparto de la tierra prometida. Entonces es en base a estos censos que se hacen en el libro de Números, donde se estima el tamaño de los territorios. Aparte pues de que fue un sorteo, como lo veremos en el libro de Josué, pero quedémonos con que ha habido un censo, 2 censos, para tener una idea de la magnitud del ejército preparatorio para hacerle frente a la tierra de Canaán. Entonces, Números, además, tiene un tiempo de escritura, como igual que todo el Pentateuco, en el 1450 después de Cristo, aproximadamente. Habrán diversos autores que difieren en algunos años. Recuerde que en los análisis históricos es bien inexacto, no se puede ser cabalístico porque las fechas se mueven, pero la generación, la época viene siendo la misma. Después de Números y esa preparación que está recibiendo el pueblo de Israel, ese entrenamiento militar, llegan a las llanuras, a lo alto de Moab. Las llanuras de Moab, entonces, es el momento donde Moisés ve desde lo alto, desde el monte Nebo, pues lo que ya no le correspondió llegar por voluntad del Señor a visitar o a estar en la tierra prometida, sino que va a estar bajo el mando de Josué. Aquí el pueblo recibe un tiempo de preparación. Deuteronomio es un momento de preparación también espiritual para lo que les viene, que es la conquista. Si nosotros pudiéramos tomar un kilometraje aproximadamente desde Egipto hasta la entrada de la tierra prometida, donde estamos en este momento preparándonos, que nos describe el libro de Deuteronomio, serían aproximadamente 320 kilómetros si nos vamos en una línea más o menos recta, y una trayectoria que podría durar aproximadamente 10 días. Pero esto no fue así. La voluntad de Jehová
dispuso pues que fueran 40 años para depurar esa generación desagradecida, 40 años donde pasaron muchas situaciones preparativas y sobre todo viene una nueva generación, la comanda ahora Josué, que viene sin conocer la ley. Por esa razón es que el libro de Deuteronomio explica y comienza con esa descripción de los requerimientos básicos para comportamiento y además también le va a dar una descripción general sobre cómo llevarse en comunidad y todo lo que la ley acá lo describe. Entonces, Pentateuco, en esta clase introductoria, es un esbozo, como dijimos al principio, del contenido de lo que en las siguientes clases vamos a comenzar a desarrollar. Habrá una sola clase para Génesis, habrá una clase solo para Éxodo, otra clase para Números y Deuteronomio. Es decir, van a ser sesiones de media hora cada una para que podamos profundizar en aquellos detalles bíblicos más importantes y donde podamos recoger las principales enseñanzas. Quedémonos ahora con estos primeros puntos que son los marcos de referencia, el marco introductorio, la idea general de lo que pretende los primeros 5 libros de Pentateuco remarcar y, ¿por qué no decirlo, verdad? Tenemos que tener presente que a lo largo de este libro el enfoque geográfico cubre desde la zona de Mesopotamia, lo que está entre los ríos Tigres y Éufrates, conocido en la antigüedad como el Edén, como la Biblia lo describe, hasta Egipto, por el lado del Mediterráneo, y la parte sur hasta la península del Sinaí. Ese es como el mundo geográfico donde se escribió o se relató más bien el libro del Génesis. Son los lugares donde se llevaron a cabo esos hechos. Preguntamos, ¿y habrá evidencia arqueológica sobre esos lugares? Claro que sí. Mesopotamia existe, los ríos existen, los mares existen, las rutas, por ejemplo, que siguió de Ur de Caldea cuando fue llamado Abraham hacia Canaán, existe. El pueblo de Canaán existió también. La península del Sinaí existe. Y Egipto, por consecuencia, uno de los imperios más famosos que describe pues el río Nilo y todos sus afluentes, existen. Es decir, el Pentateuco y específicamente el libro del Génesis se puede comprobar históricamente, geográficamente de su existencia. Lo mismo del libro del Éxodo. La ruta del Éxodo hoy puede ser un atractivo turístico, pero comienza desde Sucot, desde las zonas aledañas al Alto Egipto, bajando hasta la península del Sinaí, luego se sube buscando los desiertos de Sin hasta llegar a la tierra prometida, que es las montañas o las llanuras de Moab, donde se puede vislumbrar la tierra prometida al otro lado del Mar Muerto. Es decir, hay evidencia histórica, geográfica de estos lugares que se describen en el libro del Éxodo. Incluso hay ciencia de por medio que han descubierto ese paso del Mar Rojo, es decir, cuando el pueblo de Egipto, huyendo del pueblo egipcio, el pueblo hebreo logró traspasar esa zona y, según la ciencia lo manifiesta, pues hay evidencias arqueológicas de esos momentos. El libro Levítico, hasta la fecha, ese santuario que nadie sabe dónde está el Arca de la Alianza, pero se describe de una manera muy interesante cuando vemos la prefiguración de Cristo en su construcción. Y así llegamos a los diferentes territorios que son el lugar donde fue escrito
el libro del Pentateuco. Estos primeros 5 libros, como comentarios adicionales a esta primera entrega, a este panorama introductorio, me va a llevar a desarrollar cada libro en temas y subtemas. Es decir, vamos a requerir que al momento del estudio particular vamos a usar la Biblia como referencia escrita para tener una visión textual de lo que se va haciendo. La famosa tierra que mana leche y miel, que es conocida hoy como Israel, es la promesa que el Señor le hace a Abraham allá en el libro del Génesis, y esa zona pues que es descrita en Génesis 2, ¿verdad? Como la zona del Edén, que es rica en agricultura, es rica en diversos recursos naturales. A la fecha es un territorio sumamente bendecido por esa abundancia de recurso natural, de recurso material, que ahora nosotros podemos gustar y sobre todo ese pueblo judío puede deleitar. Reiterando el libro del Éxodo que nosotros hemos hecho ya referencia, donde inicia en ese lugar de Gosén, en ese lugar de esclavitud, precisamente es donde llegaron, es la unión donde llega el cierre del libro de Génesis con el inicio del libro del Éxodo. Recuérdese que ahí estaba José, uno de los hijos de Jacob, quienes recibieron por el tiempo de sequía al pueblo y a la familia de Jacob, y ahí se desarrolló el inicio de los famosos 70 familias que llegaron huyendo o en búsqueda de alimentación, y ahí prosperó el pueblo hebreo. Según el libro del Éxodo, cuando ellos salieron, según el autor Pablo Hoff, hace mención que fueron 60,000 a pie. Pero si usted hace una multiplicación de lo próspero, ¿verdad?, que era el pueblo de Israel en esas épocas, donde cada familia podía tener más de 10 hijos, prueba de ello ese Abraham, que tenía más de 12. Entonces, si multiplicamos siendo estimado y siendo conservadores fácilmente, algunos expertos dicen que esos israelitas que salieron como esclavos del pueblo desde la zona de Gosén de Egipto habrán sido probablemente unos 3 millones. Esa fue la gente que acompañó al líder Moisés a lo largo de ese trayectorio del Éxodo, y fueron llevados por él bajo la mano y conducción de nuestro Señor. Ahí se dieron muchos acontecimientos. Ahí se dieron situaciones que en el texto bíblico los describe como provisión. El pueblo quería agua, el Señor les dio agua. El pueblo quería vestido, los mantuvo con vestido. El pueblo les dio alimento sólido, les dio alimento sólido. Todas estas cosas uno las va aprendiendo, que a pesar que uno está en el desierto, la misericordia de Dios siempre está con el que pertenece a su familia, con el que pertenece a su pueblo elegido, de tal forma que Dios no abandona a los suyos. Ese desierto algunos lo ven como pruebas, lo ven como situaciones de perfeccionamiento, de mejora. Es decir, los desiertos que cada persona pasamos no solamente son cosas negativas, sino son futuros aprendizajes que nos vienen por delante para prepararnos a otro momento de nuestra vida. Nos prepara a otra fase. La vida de santidad, que hoy la vivimos completamente diferente. Si hacemos una aplicación del Levítico, pues como veremos en su momento, hoy ya no tenemos sacerdotes, hoy ya no tenemos templo, pero sí tenemos un Cristo vivo que murió y resucitó por nosotros, y es precisamente en el que nosotros creemos y el que está acompañándonos en todo momento. Él murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. Ya no hay necesidad de los sacrificios del Antiguo Testamento,
de la ley mosaica en estos puntos, entonces tenemos una época completamente diferente en cuanto a la parte espiritual. Pero la santidad sí se puede vivir, se puede sentir, se puede compartir y se puede experimentar. Ahora bien, como corolario final a esta primera entrega, permítanme introducir la segunda clase, que es la próxima que vamos a proyectar, donde hablaremos sobre el esquema puramente de la Biblia. Cómo se originó. Mire qué interesante lo que dice Segunda de Timoteo 3:16, que la Biblia inspirada por Dios. No hay otra fuente de referencia más grande y espiritual y divina que la Biblia. Éxodo manifiesta que fue escrita con el dedo de Dios, y vamos a hacer un repaso sobre aquellos elementos fundamentales para que usted comprenda de que la Biblia que usted tiene en sus manos no es un documento solamente de biblioteca ni de adorno de sala, sino que es un documento netamente útil y que muestra a un Cristo vivo. Entonces, esto es lo que nos espera en la segunda parte, en la segunda clase que vamos a tener próximamente. Vamos a estudiar cómo se formó la Biblia, el canon bíblico, y vamos a seguir profundizando sobre algunas características de cada uno de los libros del Pentateuco. Así que hemos llegado con estos minutos finales al cierre de la primera sesión, recordándoles de que este es el inicio de un programa auspiciado por el Colegio Bautista de Teología y todo el personal docente y autoridades. Les damos el agradecimiento por este tiempo a esta serie que estamos iniciando. Hoy tenemos acceso a nuestro Colegio de Teología en casa. Dios les bendiga, que el Señor les siga dando provisión donde esté y no pierda nuestra sintonía que estamos preparándonos para usted. Gracias.